blessings and welcome to Morning Talk. Bendiciones y bienvenidos a una plática mañanera. Mi nombre es Keila Vélez. And this is Ricardo. Y somos pastores asistentes de Centro Familiar de Adoración, nuestros apóstoles Ángel y Cintia Rivas. Y como cada sábado, venimos a su hogar contentos, hoy con un poquito de ruido entre medio, pero es ok. El día está bien bueno y hay mucha gente porque se está aprovechando a hacer arreglos y todo y se van a oír quizá algunos ruiditos por ahí. So if you hear some saws, it's not that somebody's coming after us with a chainsaw to kill us. It's just people that are enjoying the day and doing some construction and some touch-ups, for the holidays, I'm assuming, right? And it's great. But we're here. We're happy that you're there, and I'm over here. My wife's over here. And I know that it is going to be another beautiful day in Morning Talk. Yes. Los que no nos vieron la semana pasada, les invitamos a que pase por la página luego que vea la transmisión de hoy, para que pueda ver los tópicos que hemos estado hablando en este mes. Cada mes estamos tratando de enfocarnos en ciertos tópicos que tengan que ver con un tema en particular y los desglosamos en diferentes cosas. Y si por casualidad las personas que usted quiere compartir no están en Facebook y tienen WhatsApp, porque hay mucha gente que usa el WhatsApp, váyase por YouTube, que yo sé que YouTube es más fácil entrarlo a lo que es WhatsApp y puede aquí, no acá, aquí, por ahí mismo, para que pueda entonces conectarlos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Hemos traído unos temas buenísimos en estos pasados meses y este mes estamos hablando del tema del agradecimiento. Creo que es un tema que va con la temporada, pero como le dijimos la semana pasada, este tema no debe de ser de temporada, ni de ciertos tiempos o de ciertos momentos específicos. Debe de ser algo diario. Yes, it should be daily. It's something that it's been imprinted in our DNA, and we should be able to manifest this. That's why, we take morning talk time, and we just want to educate you so you can get into a good habit. And don't forget that it's the holiday of Thanksgiving is every day. We're always thankful for something that has happened in our lives. So just make sure, one thing that we do ask is that you share this video, especially this live stream. Share it to all your friends, to all your families, those that that need this word in Morning Talk, that needs these topics that we give Saturday after Saturday after Saturday at 10 o'clock. Morning Talk here, we are here to bless you. We're here to say, that we love you and everything is possible and there's a solution to everything. So I'm excited, Keila. I'm very excited for every topic and every opportunity that we get. I'm so privileged and honored and thankful that we have viewers there, and they're constantly connecting, and they're constantly there with us, and especially that they share coffee with us. Yes. And what are you drinking today? Sometimes I bring, majority of the times, I bring tea. But today I have a smoothie, a really good one, a green one. Este es un desintoxicante y es muy bueno, especialmente con todo lo que vamos a estar comiendo durante este tiempo. Yo creo que debemos de primero desintoxicar, porque después tenemos que hacerlo unas cuantas veces más. And then, pero este es muy bueno. And then obviously you're going to have to do it afterwards too. So. Yeah, so you do it before and you do it after. And already people are logging in and saying hello. And we got our one and only Carmen. Bendiciones, mi amada. También es rico verla a usted con nosotros. Amén. Y siempre estamos orando por usted. Por su Carmen. Familia, y estamos siempre contentos que usted siempre se conecta con nosotros. Yes, you're always with us, Carmen, and we're always honored and privileged. Keila, we got an awesome topic today. Are we ready? Are you ready? Are you ready? I am ready. Yes. Let's go. I'm ready. Pero antes quiero mandarle saluditos a los que nos están conectaditos por ahí. Tengo a Gabriel, la Leoncita, no me recuerdo el nombre verdadero aquí, pero yo sé que usted es un amor.
a Glenda y por ahí tenemos a otras personas más que no las podemos mencionar a todas, pero gloria a Dios que está con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que es agradecimiento. Yes. Porque cuando hablamos de agradecimiento, y la semana pasada le estuvimos hablando, el agradecimiento no es solamente esa acción de decir gracias. No. El agradecimiento es algo más profundo y el agradecimiento viene no tan solo de cuando nosotros recibimos, ya sea un favor o ya sea un servicio que se nos esté dando, sino que también proviene el agradecimiento de cuando damos. Yes. Que a la semana pasada estuvimos hablando de eso. Y hoy les recordamos que para el hombre cuando se habla de agradecimiento, recibir es lo más natural. Yes. Cuando tú recibes, pues claro, lo primero que tú dices, thank you. Pero también el dar es algo que produce ese sentimiento también de agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando damos es porque hemos recibido. Entonces nos sentimos tan agradecidos de haber recibido que queremos también compartir eso para que ellos también sientan esa misma satisfacción, esa misma emoción de agradecimiento dentro de ellos. Y eso produce en nosotros un agradecimiento doble. Yeah, it produces that thankfulness and it's a great feeling, right? It's a great feeling for when we receive, but it's also a great feeling when you give. You know, and I compare this as it's like it should feel like that. It should feel that if we receive something, it's a great feeling, right? Wow, I received, God talked to me, I was blessed, whatever the case would be, right? But the same way that feeling should be even double when you receive something and that thing that you received, it overflowed so much that you have now shared it with others. Right, I think it's amazing, and the feeling should be double because you receive something awesome. But Keila, we got our First Lady Pastor and Pastora. Bendiciones. Bendiciones a ti. We're glad that you are with us this morning. So, seguimos con el tema, Keila. Sí, entonces estábamos hablando pues de lo que era dar la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de otra manera que mostramos o manifestamos el agradecimiento. Y es sirviendo a los demás. Porque una cosa es dar, otra cosa es servir. Y es muy importante que en esta mañana tomemos en cuenta esto. Yeah, I like that. Yeah, it's two different things. Es dos diferentes cosas. When you give here, and you're gone, right? Let them go, as I say in Spanish, right? But when you serve, that takes time, dedication, and so on and so on and so on. You got to stay there more time. So, primero que nada, vamos a ver qué significa servir, según diccionarios.com ahí en Google. Servir, estar al servicio de otro, desempeñar ciertas funciones o cumplir con unos deberes para con otra persona o colectividad, que viene siendo un grupo. Ser un instrumento a propósito para determinado fin. Aprovechar, ser de utilidad, ser útil. Yeah, I mean, it's to be at service to other. I mean, that's what serving means, right? To be at service, right? To be an instrument on purpose for a certain purpose, right? And then to be useful is another key, and there's more explanations and so on and so on. But that is the function, and that's the meaning of the word serve. Exacto. Ahora, le queremos hablar de este tema, ya que todos en alguna manera u otra, en una forma u otra, expresamos esto, lo que es servir. Unos más que otros servimos, pero no lo hacemos con el mismo agradecimiento. Y hoy vamos a desenmascarar esta acción para comenzarla a ver cómo es debido. Y si tenemos que mejorar en lo que es el servir, pues entonces nosotros podamos ajustar las cosas que tengamos que ajustar. Ahora, quiero que sepan que todo lo que nosotros le traemos aquí en cada una de las semanas, también lo aplicamos a nosotros.
Esto no sería una enseñanza con buenos resultados, sería hueca si nosotros no hacemos la parte nuestra. Yeah, I agree. For example, we had to deal with that this morning. We got a phone call at 6 in the morning, sí. and because one of my brothers needed our help with his car, and we had to get up and serve and help out, and and we're a little bit tired, and that's why I made the coffee a little bit stronger than usual, but serve, it's something that that we should be manifesting in us because it's part of our DNA. Exacto. Right? And you do it with love. You do it with the intention of helping and making sure that they move forward in whatever path they're going to. Exacto. Todos estamos estamos como no estamos exceptos, no podemos evitar esto. Todo lo que es servicio, lo que es dar, todas estas cosas, nosotros todos en alguna manera u otra nos vamos a presentar con esto. Y todos no podemos estar con este asuntito de que no vamos a aprender. Todos necesitamos aprender, no lo sabemos todo. En esta vida, cada uno de nosotros somos imperfectos. Nosotros necesitamos cada día perfeccionarnos. Eso es algo que en la misma palabra nos enseña. Y pues con la ayuda de Dios, claro, que nos guía con tantas diferentes cosas, con su palabra y con tanta información, pues nos empuja a seguir perfeccionándonos. Y yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que tomar ventaja de lo que es el servicio. Right. Yo creo que muchos ya han estado practicando lo que es servir y hoy pues vamos a hablar un poquito más de esto. Para los que están conectándose ahorita, estamos hablando de lo que es servir a otros en lo que abunda el agradecimiento. El verdadero servicio es un acto de humildad. Ahora, cuando hablamos de humildad, tenemos que decirle, humildad es una característica propia de los sujetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de a dónde hayan llegado ellos en la vida. Puede ser que tengan unos grados universitarios extremadamente altos, pero eso no los hace sentir mejor o más importantes que los demás. Y cuando una persona actúa de esa manera, eso es humildad. Yeah, I agree with you. I think one of those things that we should continue to practice is to be humble, right? And the more God gives us, the more we should be humble and give back, right? And serve. Yeah. The job that I used to work with a lot of folks that, that in their society or status, they were up there on, $1 million homes and all that stuff. And one of the things that I always love to hear from them, that once a year at least, they would get together and they would teach their children, let's grab everything that you're not using. I don't care if it's brand new. We're going to take it all and we're going to serve it to other children that are less fortunate. And they do it with so much. You could hear when I was hearing the testimonies of this. They would say it was such humbleness, and the reason why the mother would do this is because she wanted to make sure that they would stay at level, understand where they came from, and where they're at now, and not to forget that just because we have more doesn't mean that we're better than anybody else, and it's a humbling experience. So we've done it ourselves where we've gone to do other things. Exacto. Entonces, mire, el hombre muchas veces tiende a pensar que el asunto de servir es para pues los que trabajan en mantenimiento o los que trabajan en lo que es servicio al cliente, customer service, los que sirven en un restaurante. Esos son los que tienen que expresar el servicio. Right. Y ¿sabes qué? Eso es un trabajo. Muchas veces las personas que hacen este trabajo tienen esa pasión por servir, pero no todos sirven con pasión. Right. Y esto es muy importante.
tenemos que recordar que lo que es servicio no es eso. Esto es completamente incorrecto. Tenemos que cambiar la mentalidad. El servicio es una acción que debe de brotar de cada uno desde el tiempo que comenzamos a tener conciencia. ¿Por qué? Porque acuérdese, la semana pasada le dijimos, desde que el bebé nace, quiere, ¿verdad? Y recibe. Entonces, este bebé desde chiquito nosotros estamos recibiendo. Nosotros siempre nos están sirviendo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer cosas porque estamos aprendiendo y nos van sirviendo estas otras personas, los padres o los familiares, son los que se encargan de ayudar para que este niño vaya creciendo y vaya entonces recibiendo y sirviéndole. Es la manera que ellos van desarrollándose y pueden seguir madurando. Entonces, lamentablemente, en medio del crecimiento, esta acción de agradecimiento, de servicio, no brota así. ¿Por qué? Porque los niños hay que ir enseñándoles. Entonces, hay niños, ¿verdad? Que tú le tienes que ajustar más que a otros, porque hay algunos que ya vienen con eso, como que ven el que le sirven o que mami me da y todo, y rápido dicen, mami, can I help you? Yeah. Y como que sale eso así espontáneo, pero no todos les sale eso espontáneo. Hay algunos que uno tiene que estar, nene, pero ayuda, ¿verdad? Porque hay que entonces ayudarles a que moldeen esa área. Yeah, go get me the plates, get me the forks, get me this, get me that, but it's something that we should be doing anyways, educating our children to serve. Yeah. Y es porque, acuérdese, nosotros todos nacemos en un cuerpo que viene con el mal. Lamentablemente, este cuerpo no viene completamente purificado. Tenemos que estas cosas, por eso es que a los padres se les instruye de que se les dice que instruyan al niño, para que así cuando llegue viejo no se aparte de él, se recuerde siempre de las buenas instrucciones de nosotros. Quiere decir que entonces es que esa personita ya viene con ciertas cosas dentro de ellos que tenemos que ajustarlo, porque los nenes, mira, sin tú decirle que mientas, te mienten. Hay a veces, ¿verdad? Cuando ya están más grandecitos, pues lo ven por ahí, y si no somos el ejemplo, pues siguen haciéndolo. Pero si sin tú serlo, te das cuenta que de momento hacen algo y no, eso no se hace, tú no puedes estar haciendo eso, y tú le explicas, o no cojas lo que no es tuyo, no le pegues al otro, comparte, todas esas cosas, pues nosotros se las vamos enseñando. Entonces, cada oportunidad que tenemos en la vida es para que nosotros vayamos aprendiendo todas estas cosas. Desde pequeños vamos enseñándole todo esto, así es que se comienza, pero eso no termina ahí. Durante todo el crecimiento se nos presentan oportunidades de servicio para que nosotros crezcamos. Y esto es para que nosotros aprendamos lo que realmente es servir. So every opportunity that you have in your life to serve is for you to learn how to serve. Because sometimes we don't practice serving as a very important action. We just take it, we have to do it and we do it. And that's it. And it should not be like that. Definitely not. I think it's one of those things that, the problem is, Keila, is that when we talk about serving, it requires, like I said earlier, time, energy. It requires for you to be polite, and some people they don't have one bone in their body of being polite, and it requires certain things. And then the thing is, like you said, we already we're born under sin. Therefore, we come with bad habits. Therefore, we're in the process now. When we come to Christ, there's a process that's happening. Right. So, earlier my wife mentioned how children, how we develop them, how we give them instructions. But then when we come to Christ as children, and we have to be developed also.
And the only way, of course, is listening to your pastors and read the word and let the Holy Spirit guide you. Because again, it's in us. We have it in our DNA. It's one of our gifts in which God has given us to serve. But sometimes we don't realize, and sometimes we need to adjust it, and it's amazing, and we give thanks to God that we are here on Morning Talk. We're able to kind of have this conversation with y'all and just kind of let you know, hey, you have it. It's there. I mean, we know of two young men that are just amazing servers. They just serve, and at the second they walk into the temple where we're able to, they're like, okay, what can I help you with? What can I help you with? You need help here? And it's just amazing how you have different kinds of characters and two different kinds of people. And then there's others, it's like they'll come and they'll just sit down and you have to tell them, hey, can you help us out? But then they activate themselves and you see them and they do it well, so it's interesting. Yeah. Y la cosa es que nosotros como cuando vamos creciendo y siendo padres, nosotros tenemos que ir poco a poco ayudando a ajustar esas cosas para que ellos vean la satisfacción y cómo cómo debe de ser nuestra actitud cuando servimos. Tenemos que recordarle en medio de esas enseñanzas que esto es un acto de humildad. No es porque somos mejores, sí, porque tenemos muchos chavos, pues nosotros vamos a ir a ayudar a esta gente a servirle. No, nosotros lo estamos haciendo porque vemos nosotros que Dios nos ha bendecido y cómo nos vamos entonces a bendecir a otros, no olvidando que en un momento también estuvimos ahí y entonces dejarle entender a ellos, esto se hace de lo profundo del corazón, que esto traiga alegría, que esto traiga dentro de ti un agradecimiento fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás bendecido para bendecir. ¿Ok? Entonces, cada oportunidad que nosotros tenemos no es para llenarnos de ego, no es para llenarnos de orgullo, de que yo lo hice, de que yo puedo. No, esto son oportunidades para practicar más la humildad. Para que en nosotros crezca más ese anhelo de reconocer lo que somos, que no somos lo que somos por puro fuerza de nosotros, porque nosotros lo que somos no es por nosotros mismos, es por la bondad de Dios, el favor de Dios, las capacidades que nos da, las habilidades que nos da, que no vienen de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, tenemos que recordar que otros nos servirán en algún momento y otros quizás nos están sirviendo en este momento. Todos nos tenemos que servir unos a otros. Esto es algo que así fue formado, para servirnos los unos a los otros, pero siempre recordando en humildad. Cuando lo hacemos con nuestro corazón lleno de ese sentimiento tan lindo de que yo no lo estoy haciendo porque soy mayor o porque tengo más, esto trae más satisfacción. Entonces, cuando experimentamos el verdadero servicio, nuestro corazón se desbordaría entonces de agradecimiento al ver que otros están siendo bendecidos con tus habilidades. Right. I think it's something that forms in us when we do that, when we serve and we give that part of our lives to help someone and make someone feel good, and you just have to ask God, where is it that you could place yourself to serve, and especially in this month and the situation, the pandemic that we're going through, that God helps us. We need to put ourselves in that position, and really once we figure that out, then we should be able to come and put ourselves and serve. Serve. I think they need to find out what's their passion. Right.
what you do best, I think that's where you have to, find yourself. Like, si te encanta cocinar y tú sabes que el sabor de tus comidas es riquísimo, eso es una manera de servir. Y aún haciendo craft, lo que son cosas de artes, de manualidades, si estás haciendo en eso cosas lindísimas, pues eso es una manera también de servir. Yeah, I mean, like this right now, this right here, this takes time. This production, morning talk, this takes time. I wake up early to set up the whole system because we don't have a specific room to be permanent as a studio. This takes time. But this passion I've had since I was a teenager, almost a young adult, where that seed was implanted in me. And I was probably about 16, going on 17, and I'm 48. I'm going to 48. Yes. I always messed that up. I'm going to 48. I mean, that's 30 years of passion and then that took us to, do other things. And every single morning every Saturday morning, we would do Dios con nosotros for those old timers that used to follow us there in that ministry. We used to be there and and that was part of our service. We used to be there. My wife used to answer the phones. I used to do all the time. And I'm still doing that. And we're still doing this now. And it's just amazing how this is part of a service that we and every morning we're happy to be here at Morning Talk to give you information, to let you know it's okay. Yeah, that you mess up. Okay, we'll give you an idea. Maybe this idea works. And today we're teaching you and we're having this conversation of serving others. And it's like a cringy one. It's because again, it requires for you to get up in the morning like this morning. It's 6 o'clock in the morning to help out. A brother in need, The thing is that we need to remember something. We don't all serve the same way. No, absolutely not. If we were serving all the same way or all in the same things, we will be lacking of so many other things. Exactly. No. So if you are serving in a way and you're doing it with passion, continue doing it like that. If another person is serving differently than you are, don't feel bad because that's what they like to do and that's their passion and that's what they do best. Yeah. So, este asunto no puede ser algo de que este hace una cosa y yo quiero hacer lo mismo. No, si tú tienes una habilidad más fuerte que la que él tiene en otra área, concéntrate en eso, pero sirve. Y lo que hagas, hágalo con humildad, recordando que esas habilidades, gracias a Dios las tienes y puede hacer que haya a otra persona que tenga más habilidad que tú en esa área y esté haciéndolo a otro nivel. So, entonces, nosotros como humildes, nosotros nos enfocaríamos también en aprender más para poder seguir dando mejor, ¿verdad? So, en esta mañana solamente lo que le estamos es dando un recordatorio de lo importante que es servir y lo que es servir en humildad, porque eso es lo que hace el verdadero servicio. Para que entonces eso sea algo satisfactorio y te llene de agradecimiento. Hay un gran ejemplo en la Biblia para todos nosotros. El mismo ejemplo es Jesús. Jesús, todo lo que enseñó fue en servir a los demás. Todo. Y no era cuestión de que a él lo reconocieran, porque él en ningún momento salió por ahí. Yo soy el maestro, sígame. Yo soy el sanador, vénganse conmigo. Yo soy el Mesías, vamos, vente que te voy a salvar. En ningún momento él dijo, es más, él decía a los que le decían, tú lo has dicho, pero no, él no decía yo soy, yo soy el Mesías o yo soy el maestro. It's the best. I mean, he was amazing and the greatest role model that we have. I mean, that porque lo hacían humildad. Yes, he would do it in such a humbleness and I think that's why, me thinking here, this is in the book of Ricardo. I think that's why he used to move from city to city to city.
And the thing is that no matter where he was, where he went, people would know. People would know. And then the thing is, he didn't care if they stopped him in his tracks, and if they because they needed something, he would stop. He would stop. There was one story that we mentioned behind cameras where he's surrounded by so many people, but yet he felt one hand of a woman that needed a healing. And everybody was his disciples themselves said, "Hey, somebody has touched me, and something has come out of me." And the disciples are like, "Dude, you have so many people surrounding you. What are you talking about?" And it was like, "No, virtue came out of me. Something came out of me." And that one lady, yes, oh my Lord, y ese servicio. Yeah, and he stopped. He totally stopped because he was going on a mission, but he totally stopped because he felt somebody needed of his service at that moment. And he stopped. He turned around and he didn't care. He was like, "Y'all have to wait because somebody touched me. I know there's a lot of hands, but somebody touched me, and I gotta resolve this issue." Oh my God. Y mira, hablando de eso, wow, me impactó eso, porque sabes que eso es lo que deberíamos de sentir. Right. Cada vez que nosotros servimos en humildad, nosotros debemos sentir cómo es que la persona que le servimos es impactada. Uh-huh. Debemos ver y reconocer y agradecer a Dios porque estoy usando este servicio, estoy usando lo que tú me diste, estoy poniendo a la disposición lo que sé para ayudar a otros y están siendo impactados, están siendo bendecidos, están siendo tocados, satisfechos de alguna manera u otra. And that's all about Jesus. That's why we're told to imitate him. We're told that we're going to do greater things. We're told all these things that if you can, I'm not going to give it to you. You got to read the Bible yourself. Hey, but this is the part that is in us. That's so if we have what he has and we have his blood all over us, then we have to manifest the service. And again, we could get into that whole thing in another topic, but it's powerful. Yeah, it's powerful. Por eso es que él se alegraba estar en medio de los enfermos porque él le estaba dando a ellos lo que ellos necesitaban, right. La salud. Right. El que estaba endemoniado, mire, salía libre. Right. Porque él estaba dando todo lo que tenía, él estaba sirviendo y me encanta que en todo esto podemos ver cómo todas las necesidades las satisfacía y no para buscarse fama. No. La fama, dice, empezaba a hacerse fama, pero no era porque él quería hacerse famoso. No era porque él lo estaba haciendo en una manera de orgullo. No. En humildad le estaba haciendo todo. Dice la palabra que él se humilló hasta lo último. Él hizo todo en obediencia al Padre para que hoy nosotros fuéramos salvos a través de él. Yes. Entonces, y aún alimentó miles de personas, que multiplicó los panes, los peces, no dejaba hambriento a los que escuchaban su palabra. The best role model, that's all I could say, the best role model. Entonces, cada vez que nosotros sirvamos, yo creo que es cuestión de analizar. Analizar en el corazón, si el corazón está deseando reconocimiento, si está deseando que sepan que fuiste tú, que hiciste lo que hiciste. Si eso está pasando, entonces tenemos que ajustar esas cosas. Ahí es donde, acuérdense que en el corazón se mueven todos esos tipos de emociones y todos esos tipos de sentimientos que pueden dañar la dirección que debe de estar dirigida a algo que tú haces. Entonces, si esto está pasando, trabaje con esa área y empiece a hablarse usted mismo. No es para que te reconozcan, es para que lo que tú tienes dentro de ti pueda ser de bendición para otro. Y ministrate a ti mismo. Y si lo estás haciendo, si estás sirviendo y te causa una alegría inmensa, y sientes ese agradecimiento profundo, mire, continúa haciéndolo, siga haciéndolo con humildad. Yo conozco muchas personas aún en esta ciudad que me alegra y yo los miro y le doy gracias a Dios por estas personas porque ellos sirven con tanta alegría y son personas que son
directores de organizaciones grandes en esta comunidad y ellos se meten al asunto y están trabajando y ellos mismos dan, ellos mismos sirven porque eso es algo que les apasiona, el ayudar a la comunidad. Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en que nuestro servicio sea así siempre. Absolutely. En humildad, en amor, para que así las personas que nosotros estamos sirviendo sean impactadas. Y lo queremos dejar con un versículo de la palabra, como siempre, porque no podemos irnos sin decirlo. En Mateo 10:45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Matthew 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. Amen. Amen. Preciosa esa palabra. Bueno, en esta preciosa hora vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por cada uno y aún por nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad de poder hablar con tantas personas que estuvieron sintonizándonos y lo que pueda hacer que se estén conectando. Padre, que cada uno podamos entender esto y recordar que tú eres el mejor ejemplo de lo que es el servicio, el verdadero servicio. Mi Dios, que te sigamos tus pasos, que aseguremos que nuestros corazones estén sirviendo con la intención correcta, Señor, no para ganar fama o para ser reconocido, sino para que tú, Señor, seas reconocido sobre todas las cosas y el amor tuyo sobreabunde y cada una de las personas sean bendecidas en el nombre de Jesús. Amen. 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 We are happy again that you were with us. But Keila, what's going on tomorrow? Bueno, mañana tenemos a las 2 de la tarde, no se olvide, nuestro culto de celebración. Do not miss it. It's going to be a good time. Yes. Y nuestro apóstol pues estará trayendo una palabra poderosa y tenemos también tiempo de adoración, así que mañana no se lo pierda. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos tenemos que ir. We have to, because we respect your time. We thank you for being with us. Don't forget, we are always here to share some good information. Amen. Bueno, tengan una mañana bendecida, llena de gozo y de mucha alegría. Yes, have a blessed morning, full of joy and happiness. We will see you next Saturday at 10 o'clock. God bless. Enjoy your day. Bye-bye now. Bye.